Buenos días, amiguitos. En esta mañana nos vamos a trabajar con el método de paralelogramo. Pero antes quisiera hacerte ciertas recomendaciones. La primera tiene que ver con lo que es nuestro PPT. En el PPT de esta semana hemos establecido cuál es el orden del cuaderno, cuál es la forma de la carátula, la cantidad de hojas que debe de dejar. Se te está incluyendo también la metodología de trabajo, así como los acuerdos de convivencia que debimos haber generado entre nosotros. Todo esto, junto con el temario, está indicado en el PowerPoint. También lo he puesto en este video. Sin embargo, debo de hacerte recordar las disposiciones que vienen por parte de la dirección del colegio. En estas se está indicando que para los alumnos que han desarrollado la primera, segunda semana en el cuaderno, tienen un calificativo de 20, y las que desarrollen en la tercera y cuarta semana tendrán otro 20. Así que, por lo tanto, es momento de que estemos nosotros acumulando notas. Ya tienes la distribución del cuaderno indicada en el PowerPoint y también en este video, así como el desarrollo de los ejercicios que vamos a tratar del libro a partir de este video. Teniéndote todo eso presente, te invito a que sigas repasando las indicaciones del PowerPoint, el PPT, por la parte teórica, y también observes cómo se plantean los ejercicios, para que de esa manera tú puedas también llegar a conocer y adiestrarte en cuanto al manejo de los ejercicios y la forma de hallar su solución. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo de vectores. Un vector es un ente matemático, como el punto, la recta o el plano, y se representa mediante un segmento de recta orientado, es decir, una flecha. Sí, los vectores los representamos mediante flechas. Ahí tenemos al vector A, al vector B y al vector C. Para indicar que se trata de vectores, colocamos una flechita arriba de A, de B y de C. ¡Excelente! Un vector tiene tres elementos imprescindibles que vamos a estudiar una y otra vez. ¿Cuáles son? Son módulo, dirección y sentido. No lo olvides, módulo, dirección y sentido.
El módulo es el tamaño o longitud del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud que representa. En un ratito más hablaremos de magnitudes, pero recuerda que el módulo es el tamaño o longitud del vector. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades. Para indicar que estamos hablando del módulo, colocamos a nuestro vector A dentro de dos barritas, aunque en algunos libros encontrarás que el módulo lo representan mediante el vector dentro de dos barritas a la izquierda y dos barritas a la derecha. Pero es lo mismo, están hablando del módulo del vector. Aquí en ambos casos nos indican que el módulo del vector A es de 10 unidades. El segundo elemento es la dirección. La dirección es la línea de acción del vector y su orientación en el plano cartesiano queda definida mediante el ángulo θ, que es el ángulo formado entre la parte positiva del eje X, entre el semieje X positivo y nuestro vector. Ojo que este ángulo θ siempre se va a medir en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario al sentido de giro de las agujas del reloj. Ahí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades. Y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 53 grados. Ahora vamos a colocar al vector B que tiene un módulo de 10 unidades y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ que tiene un valor ahora de 30 grados. A y B, el vector A y el vector B, tienen el mismo módulo, pero diferentes direcciones. Ya hemos estudiado módulo, ya hemos estudiado dirección y nos falta solamente el sentido. El sentido se representa gráficamente mediante una cabeza de flecha y nos indica hacia qué lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. Sí, ahí tenemos representado gráficamente al sentido del vector A mediante la cabeza de una flecha. Hasta aquí vamos más o menos bien, pero estoy seguro que muchos se preguntarán: ¿y para qué sirve eso de los vectores si en mi vida los he visto? Y para ello tenemos que recordar un video que habíamos visto al inicio de nuestro curso de física, el video de magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se puede medir y por supuesto en el mundo hay muchísimas cosas que se pueden medir. Podríamos medir, por ejemplo, la longitud o distancia que existe entre mi casa y el parque utilizando Google Maps y es de 99 metros. Podríamos medir utilizando una balanza la masa de esta pepota de oro, que es de 1 kilogramo. ¡Excelente! De acuerdo a su naturaleza, las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, las primeras de ellas, las magnitudes escalares, se definen mediante un número, un valor y una unidad de medida. Un ejemplo de magnitud escalar, por ejemplo, el tiempo, sí. Podríamos medir la duración, el tiempo en promedio que duran los videos del canal de Matemóvil. Y estos tienen una duración, un promedio de tiempo de 15 minutos. Otro ejemplo de magnitud escalar, la temperatura. En mi ciudad, en la ciudad de Piura, al norte del Perú, la temperatura en el verano alcanza los 39 grados. Un verdadero infierno, ¿verdad? ¡Claro que sí! Además de las magnitudes escalares, también tenemos a las magnitudes vectoriales, que son aquellas que quedan definidas mediante un módulo, una dirección y un sentido. Son aquellas que para definirse necesitan módulo, dirección y sentido. Son ejemplos de magnitudes vectoriales, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Y es aquí donde radica la importancia de los vectores, porque nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y gracias a ello muchos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Esa es la gran importancia de los vectores, pues nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y con ello varios fenómenos físicos, muchísimos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos a un avión Boeing 737-300 y vamos a representar una magnitud vectorial. ¿Cuál? La velocidad de nuestro avión Boeing 737-300 durante el despegue. Vamos a representar esa velocidad y para ello vamos a utilizar un vector. Vamos a utilizar al vector V, que durante el despegue tiene un módulo de 270 km por hora, rapidísimo, y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 17 grados. Y el sentido lo representamos gráficamente mediante esa cabeza de flecha. 3 elementos: módulo, dirección y sentido. Otro ejemplo de magnitud vectorial es la fuerza. Vamos a representar ahora la fuerza que ejerce la onda o resortera sobre el Angry Bird utilizando el vector F. Ese vector F tiene un módulo de 50 Newton y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ que tiene un valor de 35 grados. El sentido lo vemos ahí representado mediante la cabeza de esa flecha. Módulo, dirección y sentido. Pero no vayas a apuntar en esta dirección. ¡No!
Continuando con el ejercicio número 10 de los problemas A del libro, en este ejercicio vamos a recordar el método del polígono. Para ello debemos de recordar que en el método del polígono yo necesito un punto de inicio y un punto final. Es decir, los vectores deben estar uno a continuación del otro, punto de inicio, punto final del vector, uno seguido del otro, de tal manera de que el vector resultante es el que une el punto de inicio con el punto final. Este de acá, el vector azul, sería el vector resultante. Así que debo de buscar un punto de inicio. Para ello, entendemos de que el punto de inicio se debe encontrar donde no haya puntas de flecha o la menor cantidad de puntas. Así que acá tendríamos nuestro punto de inicio. Listo. Así que, como nos piden hallar a nosotros la resultante, ¿qué debo de hacer? Debo de recordar, el valor de la resultante es igual ¿a quién? A la suma de todos los vectores. Es decir, la suma de cada uno de ellos. Tenemos 6 vectores, así que estos 6 vectores deben de estar sumados. Listo. Esta es la resultante, la suma de todos los vectores. Pero sumarlos así directamente no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque observemos, del punto de inicio salen 2 caminos. El primer camino me lleva por el vector J y choco con el vector D, así que no me lleva nada. El segundo camino viene por el vector E, así que grafico el vector E, sigo por el vector E, subo por el vector A, más el vector A, sigo avanzando acá por el vector B, bien, vamos yendo por B, pero choco con C, y acá C me está impidiendo avanzar. Entonces, como deseo continuar, debo de hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el vector C, vamos a cambiarle de sentido. Eso quiere decir de que yo voy a construir un vector igual, de la misma medida, pero de sentido contrario. Este de aquí. Y este vector de acá es el vector opuesto menos el vector C. Significa que es el opuesto al vector C. Ahora podemos continuar. Puedo continuar por D. Así que ya puedo indicar menos C, y seguimos por el vector D, más el vector D. Pero nuevamente choco con el vector J. Así que aquí también tengo que hacer un cambio. Hagamos ese cambio. Un vector opuesto. Ese vector opuesto tiene la misma magnitud, la misma cantidad, pero sentido distinto, sentido opuesto. Y a este vector de acá lo estaremos llamando el vector menos J. ¿Listo? Pero coincidencia que está ocurriendo con ese vector. Así que acá le colocamos menos J. Y hemos obtenido ¿qué cosa? Hemos obtenido lo siguiente, mira, ve, observa. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hemos llegado al punto de inicio. Quiere decir de que acá nosotros no solamente tenemos el punto de inicio, sino también tengo el punto final. Y por lo tanto, si el punto de inicio y el punto final coinciden, ese se forma un polígono cerrado. Y el resultado de todo polígono cerrado es 0. Así que acá, todo esto de acá vale 0. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para lo siguiente, mira, el vector E más el vector A más el vector B más el vector D va a ser igual a ¿quién? Menos pasan al otro miembro como positivos, así que C más J. ¿Qué quiere decir? Que estos 4 vectores sumados
me dan el vector C más J. Así que observo mi resultante. En mi resultante yo puedo hacer un cambio. El orden de los sumandos no altera la suma. Así que para darle esta forma, digo el vector E más A más B más D, y ahora coloco los dos últimos que me quedaron, más el vector C más el vector J. ¿Listo? Pero observemos qué es lo que puedo hacer acá. Acá tengo estos 4 vectores. ¿Y estos 4 vectores cuánto valen? Por dato que hemos encontrado, valen C más J. Y acá tengo otra vez más C y más J. Así que el valor de la resultante va a ser igual a ¿cuánto? Como tengo 2C y tengo 2J, por factorización sacamos el 2 y me quedaría los valores del vector C más el vector J. Y este es el resultado del ejercicio. Continuando con los ejercicios problemas A del libro, vamos a trabajar el ejercicio número 2. En este ejercicio se nos indica que M es el punto medio del vector A. M es el punto medio del vector A. Así que aquí tenemos el punto medio del vector A. Significa de que este vector A ha sido partido en dos partes iguales. Sin embargo, hay que reconocer de que esta punta de flecha que está colocada acá en el libro es un error. Todavía no debo de colocarlo. Así que esta punta de flecha, vamos a llamar esto de acá, esta punta de flecha es un error en el dibujo que nos da el libro. Hay un error ahí. Así que no podemos trabajar con esta imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle un cambio a esa imagen. Así que me olvido de que aquí está, me olvido de que aquí hay una punta de flecha. Así que nos piden a nosotros hallar el vector D, este vector, en función de los vectores B y C. En función de los vectores B y C. Así que debo de eliminar de alguna manera el vector A. Entonces, para ello, ¿qué debo de hacer? Ahora sí, como parte de la respuesta, yo lo que debo de hacer es trazar. ¿Qué voy a trazar? Un vector adicional. Voy a particionar el vector A. Significa de que aquí voy a trazar la mitad del vector A. Este de acá es el vector A medios. Ya que todo vale A y esta es la mitad, este es el vector A medios. ¿Listo? Y por el otro lado tendría de que esta otra parte también es otro vector al cual estoy llamando igual, lo tengo que llamar A medios. Así que acá, porque son de igual distancia, A medios. ¿Listo? Así que nos damos cuenta de algo, mira, si yo comienzo acá en este punto, que es el mismo de acá, comienzo en este punto, me voy por el vector A medios y sigo por el vector D. A medios con D. Así que puedo decir que el vector A medios más el vector D y llego al punto final es igual a ¿quién? Es igual al vector C. ¿Listo? Ahora sigo observando que tengo por acá. Este se convierte en el punto de inicio. Así que me voy por el vector A medios. Sigo por el vector A medios. Más el vector B. Más el vector B. ¿Y qué obtengo? ¿Qué obtengo? Obtengo el vector D. Obtengo el vector D. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que nosotros tenemos es ahora que operar. Vamos a
restar. Vamos a restar. De tal manera de que obtengo yo eliminar de, eliminar acá. Entonces vamos a tener, restamos. Vamos a restar. A medios menos a medios se va. D menos el vector B es igual a C menos el vector D. Así que ahora hacemos un cambio. Menos D pasa como D y encontrándose como el otro me daría 2 veces el vector D es igual, menos pasa como más, B más C. ¿Listo? Pero como queremos el vector D va a ser igual al vector B más el vector C sobre 2. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Ahora vamos a trabajar el ejercicio número 5. Todavía seguimos el método del polígono a modo de reforzamiento para poder entrar al método del paralelogramo. En este ejercicio del libro nos pide a nosotros escribir el vector Y, que es este vector, en función de los vectores P y Q. El vector P y el vector Q. Nos indican de que O es el centro de la circunferencia. ¿Cómo es el centro de la circunferencia? Entonces, el vector P es un diámetro. El vector Q es otro diámetro. ¿Listo? Sin embargo, el vector Y no es diámetro, es una cuerda. Para que sea diámetro, diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, quiero expresar este vector en función de estos dos, que es lo que todo centro de circunferencia hace en el diámetro, lo divide en dos partes iguales. Significa, y vamos a empezar por acá, tengo mi punto de inicio del vector Y, el punto final del vector Y, y lo que quiero expresar es precisamente el vector Y, haciendo uso de los vectores P y Q. Por lo tanto, trabajaremos la mitad del vector Q. En este caso, ubicamos acá, manteniendo su dirección, aquí obtengo la mitad de Q. Este de acá es Q medios. Vector Q medios. Pero ahora, para llegar al punto final, mi vector P está yendo en sentido opuesto, en sentido contrario. Entonces, ¿qué necesito? Necesito cambiarle de sentido. Para cambiarle de sentido, debo de utilizar la mitad del diámetro, debo de utilizar la misma distancia, pero el sentido opuesto. En este caso, nos vamos hacia arriba. Por lo tanto, esto ya no es P medios, sino es la mitad de P, pero en sentido negativo. Es el vector opuesto, menos P medios. ¿Listo? Así que ahora sí, puedo expresar el vector Y utilizando los dos vectores, porque ya tengo punto inicio y llego al punto final. Así que el vector Y va a ser igual a Q medios, el vector Q medios, más menos P medios. Este es el vector opuesto. Así que dándole forma a la expresión, simplemente tendríamos lo siguiente. El vector Y va a ser igual. Como son homogéneos, repito el denominador y tengo Q, el vector Q más por menos P. Así que el vector Y vale Q menos P sobre 2. Y este de acá es la respuesta al ejercicio. Trabajando el ejercicio número 8, nos indican acá 5 vectores. Nos dicen de que el vector A es igual al vector D y que estos son diferentes a los vectores B, C y E.
que también son diferentes entre sí. Nos piden a nosotros hallar el vector resultante. Bien, aquí hay dos situaciones que debemos de rescatar. Uno, la primera, no me indica la gráfica hacia dónde está yendo el vector C. Así que para poder hallar respuesta, necesito indicar de que el vector C está yendo hacia abajo. Es decir, este de acá es el vector C, el sentido del vector C. Acá tenemos el vector C. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro que tampoco me han dicho es con respecto a los vectores A y D. Solamente me han dicho que son iguales, pero también deberían de haber dicho que el vector A es perpendicular al vector D. Si no, no tendríamos solución al ejercicio. Entonces, ya teniendo esto presente, podemos graficar eso que son perpendiculares. Así que por lo tanto, trazo una línea para indicar que son perpendiculares uno con el otro. ¿Listo? Tenemos acá indicando de que estos son perpendiculares. ¿Ya? Ya está. Muy bien, ahora sí, pensemos por un momento. ¿Qué hago para hallar la resultante? La resultante es la suma de todos los vectores. Así que tengo que ponerme a pensar un momentito. Tengo punto de inicio aquí, con excepción del vector C. Así que, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir por el vector A, pero no llevo a nada. Me voy por el vector B y no hay por dónde continuar. Pero observo que en este paralelogramo, aquí abajo en la base está el vector E. Así que yo lo que puedo desarrollar ahora es un traslado. Puedo trasladar este vector E al extremo del vector B. Así que al trazar acá, tendríamos nosotros un cambio. Acá yo tengo este de aquí, es el vector E. Por lo tanto, este vector E ya no trabaja. Listo. ¿Qué más tengo? Mira, por favor, para poder seguir la secuencia, estamos encontrando el punto de inicio. Me voy por el vector B, sigo por el vector E, que ya lo trasladé, y ahora observo, bajo por el vector C. ¿Y a dónde llego? Llego al punto de inicio. Así que aquí el punto de inicio es igual al punto final. Así que le pongo más el vector C. Y cuando yo tengo un polígono cerrado, un triángulo, la suma de estos tres vectores vale 0. Así que simplemente me ha quedado a mí dos vectores, el vector A y el vector D. Me indican de que A es igual a D. Así que por lo tanto, tendríamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá un vector A, un vector D. ¿Listo? Entonces me indica que son de la misma medida, así que le pongo 10, 19. Por el lado de acá también igualito, un poquito más faltaba. Son perpendiculares entre sí, así que acá tengo el vector A, este es el vector A, y este es el vector D, que también es igual al vector A. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Dónde se encuentra la resultante? La resultante es, como hay 90 grados, ¿qué voy a utilizar? Utilizamos para hallar la diagonal, la hipotenusa, utilizamos el teorema de Pitágoras. Así que la resultante, ¿cuánto va a valer? La resultante o vector suma, el vector suma va a ser igual cuadrado del primero
a cuadrado más cuadrado del segundo a cuadrado. Por lo tanto, el vector suma va a ser igual a 2 veces el vector suma al cuadrado, 2 veces a cuadrado. Por lo tanto, el vector suma es igual a raíz de 2a. Muy bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? Si no has podido captar la idea, es bastante sencillo. Mira, lo que ocurre acá es que cuando yo estoy utilizando, voy a utilizar el método del paralelogramo. Ya al utilizar el método del paralelogramo, entonces yo voy a llegar acá. Y el vector resultante, como siempre, es la diagonal. Así que acá nosotros tenemos la diagonal. Vamos a cambiar esto y lo vamos a colocar un poquito más arriba para que no tengamos inconveniente. Entonces lo colocaremos acá. Tenemos que el vector A es perpendicular al vector B. Esto. Ahora sí, ¿dónde está mi resultante? Mi resultante está acá. Es la que une. Entonces, al unir, tendríamos nosotros aquí el vector resultante. Este vector es el vector suma, que es la suma de A más B. ¿Listo? Entonces, pero como D vale A, le damos una sola letra y tendríamos el vector suma. Ahora sí, ¿cuánto vale el vector resultante? El vector resultante es igual al vector A más B más C más D más E. Son 5 nuestros vectores. Dándole forma, tendríamos la resultante va a ser igual a A más D más B más C más E. ¿Cuánto vale esto? Esto hemos aprendido que vale 0. ¿Y cuánto vale A más D? Esto es lo que vale el vector A más el vector B. Raíz de 2A. Esta es la resultante. Entonces, por lo tanto, el valor de la resultante es igual a la raíz de 2A. Y ahí obtenemos nuestra respuesta. Bien, trabajamos ahora el ejercicio número 3. En este ejercicio nos piden hallar 3 veces el vector A menos 2 veces el vector B. Así que observamos, acá yo tengo vectores que tienen un punto de inicio y un punto final. Punto de inicio y un punto final están separados. ¿Cómo puedo hallar la resultante? Para eso, observo de que hay un ángulo. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es el método del paralelogramo. ¿Cómo consigo ese método? Deben de ser vectores que tienen el mismo punto de inicio, o sea, son concurrentes, y a la vez deben de formar un ángulo entre sí. Así que para lograr eso, lo único que tengo que hacer es un traslado. Vamos a trasladar este vector, el vector B. Este vector B lo voy a trasladar hasta llegar acá, al punto de inicio del vector A. Así que acá tendríamos nosotros el vector B. Este es el vector B y la medida del vector B es 8. Ahora nosotros tenemos que si acá hay 70, acá también tiene que haber 70. Por lo tanto, el ángulo que se forma entre los dos vectores es un ángulo de 90 grados. Quiere decir que estos dos vectores son perpendiculares. Y si los vectores son perpendiculares, el valor de la resultante lo trabajamos a través de ¿qué? A través del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Cuando los vectores son perpendiculares, para hallar la resultante utilizamos Pitágoras. Entonces, si el vector A
es perpendicular al vector B, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el teorema de Pitágoras para poder hallar el valor de la resultante. ¿Ah? No lo olvides. Pero hay un breve detalle. Acá dice 3A, así que A se encuentra aquí. Es normal, está en función de positivo. En cambio este dice menos 2B. Entonces aquí este vector B no es este. El vector menos 2B, ¿dónde se encuentra? Ese vector se encuentra en el lado opuesto. Así que acá yo tengo el vector menos 2B. En este caso, el vector menos B. Listo. Igual, si acá hay 90, en el otro también tiene que haber 90 grados. Así que acá tenemos los 90. Bien, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo encuentro mi resultante? Ya te he dicho que la resultante la encontramos cuando son perpendiculares, ¿ya? Las encontramos con el teorema de Pitágoras. Así que grafiquemos los dos. Tendríamos el vector A, y tengo perpendicularmente el vector. ¿Listo? Entonces acá me indican ¿qué? Me indican 3 veces el vector A. 3 veces el vector A. 3 veces el vector A. Y eso va a ser 3 por el vector A que vale 4. Esto va a ser igual a 2. Luego, acá está lo perpendicular. Listo. Ahora dice 2 veces el vector B. El vector B es el que está yendo para abajo. Menos. Entonces tengo acá menos 2 veces el vector B. ¿Y cuánto vale este menos 2? Vale 2 por 8, 16. Listo. Recuerda que en vectores el signo menos indica sentido. No es como en la matemática, que pondría acá menos 16. No. El vector negativo indica sentido. Sentido hacia abajo. Sentido opuesto. ¿Listo? Así que, ¿qué observo? Tengo 12 y tengo 16. ¿Cómo hago para hallar mi resultante? Como hemos dicho siempre, para hallar una resultante, en el método paralelogramo debo de construir un paralelogramo. Así que aquí construyo un paralelogramo. Trazamos por cada uno de los extremos de los vectores rectas paralelas. Ahí está. Y donde se cortan esas rectas paralelas, encontraremos el vector resultante. Así que acá tenemos nuestro vector resultante. ¿Listo? Ahí está. Este de aquí es nuestro vector resultante. Muy bien. ¿Y cuánto vale ese vector resultante? Este vector resultante aplicamos el teorema de Pitágoras. Resultante al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Tendríamos que la resultante al cuadrado va a ser 144 más 256. Y esto sumado vale 400. Por lo tanto, el vector resultante tiene una medida de 20 unidades. Y esa es la respuesta del ejercicio. Trabajamos ahora el ejercicio número 6. Este ejercicio nos dice que R es el módulo de la resultante de los vectores, cuyos módulos son P y 2P. R resultante de P y 2P. Nos dice, siendo el ángulo entre sus líneas de acción de 60 grados. El ángulo entre P y 2P es de 60 grados. Los cuales actúan en un punto O. Actúan en un punto O. Un tercer vector de módulo S actúa en O. Módulo S actúa en O.
Luego, si el máximo y mínimo valor de la resultante máxima es 26, la resultante mínima es 12, nos piden hallar el módulo del vector P. Así que necesito encontrar el valor de R para poder hallar la resultante máxima. Así que para ello trabajamos el método del paralelogramo y decimos R al cuadrado es igual al primer vector, el vector P al cuadrado, más el segundo vector 2P elevado al cuadrado, más, porque es un ángulo menor a 90, 2 veces el primer vector P por el segundo vector 2P por el coseno del ángulo, el coseno de 60 grados. Tendríamos entonces resultante al cuadrado es igual a P cuadrado más 4P al cuadrado más 2 veces 2P al cuadrado por el coseno de 60, que es un medio, lo cual me permite eliminar un 2. Ahora sí tengo 1 más 4 más 2, la resultante al cuadrado es igual a 7 veces P al cuadrado, donde el valor de R es raíz de 7P. Muy bien, ya tengo acá un dato. Me han dado a mí el valor de R. Ya conseguí el valor de R. Ahora vamos a trabajar con lo que me han pedido. Resultante máxima. ¿Cuándo tengo resultante máxima? La resultante es máxima cuando sumo los dos vectores. En este caso estoy sumando el vector S y el vector R. Así que tendríamos S más el vector R. Y esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 26. ¿Cuándo tengo resultante mínima? Cuando los vectores se restan. S menos R es igual a 12. Entonces, vamos a ir sumando acá. Sumamos. Estos se van y me quedaría 2S es igual a 38. Donde el módulo del vector S es de 19. Ya tengo acá el vector S. ¿Qué voy a hacer entonces? Ahora voy a reemplazar en la primera ecuación. Tendríamos S más R es igual a 26. ¿Cuánto vale S? 19. ¿Cuánto vale R? Raíz de 7P. Y esto vale 26. Entonces 19 pasa a restar, raíz de 7P es igual a 7. Tendríamos que P va a valer igual a 7 sobre la raíz de 7. Racionalizando, tendríamos raíz de 7 sobre raíz de 7. Lo que me permite encontrar ahora el valor de P. ¿Cuánto vale P? P va a valer 7 veces, arriba, 7 veces la raíz de 7, y abajo, raíz de 7 por raíz de 7, eso es 7. Lo que me permite eliminar. Por lo tanto, tengo el módulo de P, raíz de 7 unidades. Y esta es la respuesta al ejercicio que nos han pedido.